Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, tenía yo muchísimas ganas de que vinieran. Creo que fue de las primeras personas que contacté en cuanto me dieron el programa, porque para mi gusto son uno de los grandísimos referentes, uno de los mejores restaurantes que tenemos. Cocinen de muerte, y luego además, ¿qué queréis que os diga? Cuando los conoces personalmente, pues presten más todavía. Son de esos tándems guapos que hay de sala, cocina, cocina, sala, que se compenetren a la perfección y que lleve un lujazo que los tengamos en Asturias. Tenemos a Pablo y a Begoña del restaurante Gunea, ahí asitiado a los afueres de Avilés, y que vienen a contarnos porque no ya hay un restaurante al uso. Sí lo pero van como 4 o 5 pasinos por delante del resto, y préstame que nos cuenten la filosofía para ver si a los demás se os va pegando un poco, cabrones. ¿Qué tal estáis? La presentación, gracias. El placer también es nuestro, Muy bien, David. Bien. Sí, es verdad que, cuando abristeis, fuisteis ya uno de los grandes referentes que tuvimos en Asturias. Veníais de conseguir una estrella Michelin en la Abadía Retuerta, y a partir de ahí, primer bombazo, abandonáis ese mundo y volvéis al pueblín, digamos, para hacer un poco lo que a vosotros os apetece, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, la última, después de Abadía Retuerta, continuamos nuestra andadura por Madrid, pero sí, queríamos volver. La de Bilbao. Quería ir para Bilbao, pero hicimos parada en Asturias y nos encantó ese espacio que tenía Koldo Miranda en su día. Sí. Nos atrapaba en el pasado y lo veíamos como para el futuro también. Vosotros dos os conocisteis cocinando con Koldo, ¿no? Porque es. Begoña y cocinera también, ¿no? Sí. Y ya nunca cocina, ya no la desesmentes en la cocina, ¿no? Un poco. Ha dimitido. Esta última temporada ha dimitido. Hace sus pinitos, los postres del restaurante los hace ella, vale. y esa parte dulce la elabora ella, pero bueno, tema cocina, tanto en casa como en el restaurante, me toca más a mí, la verdad. Y surgió el amor cocinando. Fue una cosa, cuidado, Vaya minero el de Turón. Sí, bueno, yo siempre digo que yo hice de buen anfitrión, como buen asturiano, ¿no? Yo le enseñé, la llevé al banco, al puerto, a comer ahí un... Pero solo contigo, el resto no lo llevaba por lo que fuera, un poco sidra, y bueno, oye, nos gusta ser buenos anfitriones, y bueno, ya sabes, la sidra pone a uno alegre, y bueno, pues nada. Oye, Begoña, está muy bien, porque se sigue poniendo colorado después de tantos años. Sí. No es la luz esta que tienes aquí, el soy reflejo. muy tímido Sí, en el fondo, ya. aunque no parezca. Pero bueno, y es verdad que vosotros os conocisteis cocinando con Koldo Miranda, Sí. estrella Michelin en Avilés, fue un bombazo aquello. Yo creo que llegónos antes de tiempo, igual no estábamos preparados la sociedad en general para ese tipo de cocina, ¿no? Ahora sería mucho más normalizada igual. Sí. Yo de hecho siempre digo que Koldo, estamos hablando de 2005 o así, fue el primer restaurante donde empecé a cocinar, porque bueno, yo no venía de este mundo.
Y joder, de aquella él ya hacía viajes a Sudamérica, venía con tiraditos, con causas, con cosas que nosotros, claro, para nosotros era, vamos, no entendíamos nada, ¿no? Y ahora visto en perspectiva, ¿no? Cómo se ha puesto toda la gastronomía, digo, joder, pues fue un pionero, ¿eh? Sí. En esa cocina fusión. Yo no sé si en Asturias habría alguien más, pero bueno, yo creo que fue el primero y un adelantado en este tipo de cocina fusión. Y bueno, de hecho, yo estuve 2 años allí y el restaurante fue muy, muy, muy exitoso. Muy exitoso. Yo recuerdo aquellos tiempos como con llenos diarios, de aquella... perdón. Había 2 comedores, abajo, arriba... 60 personas al día, un ticket medio alto, joder, eran unos tiempos muy cuando había perres, Sí, había. Cuando Sidesa, en Sidesa Naviles, no sé, había pero había por ahí. Eran otros tiempos, sí. Sí, otros tiempos. Luego todos tuvisteis que hacer un curso rapidísimo y acelerado porque ya cocinar no hay que cocinar, ya tenéis que ser psicólogos, empresarios, casi inspectores de Hacienda, ya tenéis que saber de sanidad también, tenéis que saber de todo, ¿no? Y a la vez investigar, traernos cosas nuevas, kilómetro cero, el terruño, y increíble, ¿no? Y nosotros rompimos con todo eso. Claro. Dijimos, vamos a darle una vuelta a todo ello, ¿no? Queremos un poco de calidad de vida para tenerla nosotros y ofrecerla a los clientes. Claro. Hay un poco ese enfoque del Gunea, no de los comienzos, porque obviamente todo lleva un proceso, pero sí del actual. Pero bueno, fue un paso muy valiente, a veces un poco incomprendido también, porque decíamos... ¿cómo van a abrir nada más? Bueno, que abran de jueves a domingo, ¿no? ¿Cómo van a abrir de lunes a viernes nada más, sin menú de día? ¿Cómo van a hacer? ¿Y funcionó? Sí, la verdad que bueno, fue una apuesta que bueno, al final también miramos históricos y bueno, al final siempre hablamos los fines de semana, seguro... Normalmente aseguras llenar, pero el ticket medio cambia, la clientela cambia y nosotros, por suerte, bueno, pues teníamos un público muy de semana, quizás mucha empresa y bueno, pues al final pudimos dar ese paso de cerrar el fin de semana por eso, porque teníamos esa empresa que viene más a diario y el fin de semana no trabaja y bueno, a nosotros también con el tema de la paternidad y bueno, ya íbamos enfocando un poco todo y bueno, pues nos cuadró así y bueno, pues al final hay que tomar decisiones y se toman y bueno, y si hay que dar luego marcha atrás, pues se da, no pasa nada. Pero bueno, muchas veces, y aquí sí que Begoña yo creo que es muy importante, porque esto también toca mucho a la mujer, ¿no? Siempre se vos pone ahí en la dicotomía entre decidir el éxito profesional y la vida personal, ¿no? Entonces, qué importante es que haya alguien que decida eso, no voy a anteponer eso, pero a la vez, coño, pues sigo haciendo cosas de calidad. Totalmente, sí, al final esa palabra conciliación que está ahí súper presente, bueno, hay que llevarla cada uno a su terreno y a su casa, ¿no? Nosotros somos un modelo de negocio muy concreto que lo hemos adaptado a nuestro día a día y a ser pareja dentro y fuera de lo profesional, ¿no? Y al final... ha sido eso, ¿no? Intentar adaptarlo de la mejor manera y no quitarme una cosa para vivir la otra, ¿no? Claro. Sin decir que es difícil. No, hombre, claro. Pero sí, como lo que ha dicho Pablo, ¿no? Al final hemos mirado para adelante y siempre pensando en que podemos dar un pasito para atrás. ¿Por qué no? Hay que intentarlo. No hay muchas cosas inventadas, pero otras no, ¿eh? Claro, bueno, y tiempo a hacer lo que os dé por la gana tenéis en la vida. Sí, o sea que... sin duda. Además que, bueno, la hostelería está cambiando a pasos agigantados, estamos viendo todo el tema horarios, en tema de, bueno, ya no hay que estar todo el día por si abre alguien la puerta, o sea, hay que concentrar un poco el trabajo cuando realmente hay trabajo, ¿no? Claro. No tiene sentido estar para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está cambiando muy rápido y tenía que haber sido antes, pero bueno, ha llegado ahora, quizás tema pandemia, todos sabemos que desde ahí nos ha hecho un poco clic a todos y bueno, valoramos más el tiempo en familia, el tiempo para disfrutar y obviamente hay que trabajar, pero bueno, hay que equilibrar, ¿no? Poner todo en una balanza y que bueno, que sea un poco igual, ¿no? Y que esté equilibrado, ¿no? Y ahora desde Xinero, pues disteis otro paso más adelante
ya no abrís el restaurante al uso como tal, sino que tenéis ya un concepto gastronómico, llamáislo como os dé por la gana, una casa de cultura, vamos. Sí, total. No sabemos, no sé, es como un restaurante que hacemos pop-up dentro del restaurante y que es multifuncional. Al final lo mismo podemos dar catas, que bueno, es un espacio que es bonito y se presta a ello, que el otro día iban a venir unos amigos a grabar un podcast, que bueno, pues es un espacio que queremos rentabilizar y bueno, y estar ahí y que vaya cambiando, ¿no? A lo largo del año, con las temporadas que va cambiando y haciendo diferentes menús, y bueno, que no sea un restaurante tan lineal como era, sino bueno, que se renueve, ¿no? Cada temporada y bueno, no sé definirlo tampoco con una palabra. No pero tenemos bueno. una definición. Lo que sí teníamos claro era que teníamos otras inquietudes y no nos daba tiempo a poder desarrollarlas. Y sí que le damos al coco para pensar cómo podemos hacerlo, ¿no? Y aquí ha comenzado en Nuevo Gunea. Durante todo el año podemos dar eventos bajo reserva con grupos. Comenzaremos ahora con un menú, ¿verdad, Pablo? Que va a estar enfocado con el mundo de la sidra, que nos encanta, a la vasca y al asturiano. Sí, se va a llamar Cultura Sidrera. Cultura Sidrera. Sí, vale. Afondaremos ahora. Vale. Luego en verano abriremos también a todos los públicos, de lunes a viernes, con un menú cerrado de esa temporada, ¿no? De verano. Y así queremos seguir un poquito con los productos que tenemos ya en el mercado, como la Royal de Pitu. Bueno, de ahí comenzó todo. Cómo intentar enfocar nuestras ideas y esas inquietudes y compatibilizarlo con un restaurante. Ahora no es un restaurante al uso, o lo que entendemos todo el mundo como un restaurante, pero para nosotros sigue siendo, ¿no? Queremos que la gente venga a disfrutar, a comer de otra manera. Claro. Sí, es verdad que pasáis de un restaurante diario, ¿no? De comidas, pues ya un poco más de empresa o a un sitio donde de esas ocasiones especiales, que a mí me gusta mucho. Tenéis un espacio, yo creo que de los restaurantes más guapos que hay en Asturias, a la vez está muy céntrico de la ciudad, salida a la autopista pegada, y sois perfectos para eventos de tamaño medio y hasta grande, diría yo, porque los dos pisos os da un suego y el patio de atrás espectacular, ¿no? Sí. Bueno, pero nosotros realmente... ¿Pero no queréis en eso? No. Bodas no, por favor. No, sí que hacemos bodas, pero no bodorrios, ¿no? Que igual... Hombre, no, para meter 300 no. No, eso bueno. Es. Nosotros, bueno, a ver, sentados o así, barajamos como hasta un tope de 30 sentados en una mesa imperial. Y luego, bueno, sí que tenemos formato un poco cóctel y así que entraría alguno más. Pero bueno, la idea de UNEA, nosotros nunca hemos sido de mucha cantidad, al contrario, siempre hemos ido bajando y un poco... Queremos crecer en calidad, no en volumen y bueno. Bueno, uno de los motivos es que tenemos 4 manos. Claro, porque lo que a la gente hay que decir es que sois vosotros dos. Sí, UNEA sois vosotros dos. Sí. Pablo y Begoña y Pablo. Sí, la psicóloga, el de recursos humanos, jardinero, fontanero, a la vez padres, también, a la vez padres, o sea que... Sí, todo, la verdad que sí. Y es complicado, ¿no? Todo eso y es complicado. Si meteros en matos de personal y todas esas cosas, es complicado. Sí. Bueno, es complicado, son muchas cosas. La verdad que llevar un restaurante, como decías tú antes, implica pues eso, ser un poco empresario, o sea, creatividad, bueno, pues 1000 tareas del día a día de gestión que llevan muchísimo tiempo. Comunicación con el cliente, pues eso, que te piden presupuestos de menús y números. De hecho, bueno, ahora hemos estado formándonos un poco haciendo un curso, porque también esta parte que ahora hemos cerrado es para seguir formándonos y haciendo cursos y bueno, viendo que bueno, había ciertas carencias, pues bueno, pues vamos a intentar buscar un profesional que nos ayude, que nos forme un poquito para poder seguir mejorando, que al final y facilitándonos un poco la vida, ¿no? Al final. Y redes sociales, ¿eh? ¿Quién iba a decir que Pablo pondría delante de una cámara a ponerse ahí a explicar cosas? ¿Eh? Ya. Ese ha sido de los trabajos más duros, sin duda. Sí. No, bueno, yo antes, hace tiempo, bueno, cuando estaba en Abadía, como comentaste, sí que me tocó mucho, ¿no? Me tocó mucho y bueno, no es algo que al final
bueno, es como todo, es práctica, tampoco es algo... Pero bueno, con el tiempo ya no lo haces tanto y la verdad que te da un poquito de pereza, vamos a decir. Pero bueno, una vez que si hay que hacerlo, se hace. Tampoco te creas que me supone... Que no escurra el marrón, que igual también tiene que tocar. Ya. Tengo que aprender. Bueno, contadme sobre ese menú. Un menú elaborado especial alrededor del mundo de la sidra. Sí. Sidra asturiana, vasca e internacional también. Sí, ¿o? todas, ¿no? Sí. Por ahí. Sí. Porque uno de los matos en los que también estéis metidos Sí. y en la distribución de sidra internacional Sí. en Asturias, ¿no? Sí. O sea, traes de fuera para acá. Sí, Y algo lleváis para allá. Y bueno, y la idea es también elaborar la nuestra, estamos en ello, estamos haciendo. Me acabo ya guay. Pero no natural, no estamos buscando otros caminos porque, bueno, entendemos que sidra natural ya hay muchísimos llagares haciéndolo muy bien, entonces nos queremos salir un poco de esto y, bueno, aparte también porque la intención es vender un poco a nivel nacional. Uh-huh. Incluso, oye, si algún día se puede exportar, pues también. Entonces nos centramos en sidra espumosa, sobre todo método ancestral o segunda fermentación en botella al estilo de cava o champán. Y sí, básicamente importamos sidras de Francia, Alemania, Italia, hacemos búsqueda de perfiles que creamos que pueden encajar aquí, ¿vale? Porque, bueno, ya sabes que aquí la sidra excesivamente dulce no gusta, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros tampoco, quiero decir. Entonces eso retiramos y catamos y bueno, todo lo que vamos viendo pues lo vamos sumando poco a poco a ese portfolio que bueno, que va creciendo día a día y bueno. Pero escucha, y extremadamente, si ya es muy difícil vender sidra asturiana en un restaurante asturiano, Sí. Donde no se escancia sidra, Sí. yo creo que ya es extremadamente complicado vender una sidra alemana en un restaurante asturiano. ¿O no? Igual estoy equivocado. Bueno, sí, no te has equivocado, no. Bueno, tiene que ser un sitio que, a ver, eso como yo digo, nosotros lo teníamos en carta, obviamente, y estas sidras no se venden solas, tienes que dar con el cliente que quiere probar y bueno, y que te pide recomendación y que está dispuesto a probar cosas nuevas, ¿vale? Pero casi es más fácil vender fuera de Asturias y del País Vasco que vender en los mismos sitios donde hay esta gran cultura. Pero bueno, siempre digo lo mismo, la intención no es hacer competencia a la sidra asturiana, es que no queremos competir. Claro. La intención es crear más cultura de sidra. Al igual que siempre pongo el ejemplo de la cocina o del vino, cuando los cocineros fueron a trabajar fuera de España, sobre todo a Francia, los enólogos más de lo mismo, viajaron, vieron cosas por el mundo, aprendieron y volvieron, ¿no? Pues el vino español y la cocina español mejoró muchísimo. Uh-huh. Y nosotros creemos que con la sidra debería pasar lo mismo. Creemos que hay una cultura grandísima, pero está un pelín limitada por esa cultura, ¿no? Porque la sidra es esto y de aquí no hay más. Y no, porque sidra se hace en muchas partes del mundo. Bueno, yo creo que hasta 4 días los asturianos pensaban que la sidra solo se hacía aquí y bueno, y algún vasco rabilao que había por ahí. Claro, sí, muy mala y tal, la vasca, pero bueno, ojo, la vasca claro. Se han puesto mucho las pilas. Entonces, al final no es competir, es que... Repuna. Al final, vamos... Es que, bueno, la gente del mundo del vino es que toma vinos de Francia, prueba todo, ¿no? Porque tienen inquietud. Y yo creo que hay un ejercicio muy interesante que probemos otros sabores siendo el mundo de la sidra. Y ya no solo porque estén ricos, sino que luego también muchas veces vamos a valorar también mucho lo que se falla en casa. Sí, yo creo que sí. Claro, es que desde fuera yo así lo veo también, ¿no? Como hay un producto aquí maravilloso. Desde fuera, que manda huevos estoy que diga fuera de alguna ¿eh? manera, ¿no? Ahora dentro, muy dentro y encantada de la vida. Pero es verdad, y de hecho, bueno, el menú que queremos elaborar en Gunea viene un poco por esas visitas que hemos hecho nosotros al Chots vasco, ¿no? Claro. Es pizza asturiana llamada, y al final queremos hacer esa sinergia y hacer algo de calidad y poder reflejarlo y que la gente disfrute de eso que creo que se está olvidando un poquito, ¿no? Sobre todo en esta zona, y lo mismo con el mundo de la sidra. Al final hay que dar valor a lo que se tiene aquí, es maravilloso y también se puede crecer.
hay que hacer un trabajo, sin duda. Sí, no es fácil, no es fácil. Contarme que ya esto de la Royal de Foie Gras y Pitu, que voy a decirlo a la antena, y una de las cosas más ricas que probé yo en mi vida. Está buenísimo. Wow. Gracias, muchas gracias, David. Bueno, también es verdad que lo preparaste, o sea, a mí me lo estéis preparado, no lo preparé en casa, ¿eh? Yo espero no estropearlo en mi propia casa, pero no, digo que... si no hace falta nada, es abrir un pan tostadito y para adentro, ¿no? Sí. Hay gente incluso que lo come a cucharadas, ¿eh? Vale. O sea, sin pan ni nada, la gente que está a dieta, sobre todo. ¿Sí? No. Ya, joder. Pues la Royal es un plato que elaboramos casi, yo creo, desde el principio en Gunea y que gustaba mucho y nada, pues como suelen empezar las cosas, ¿no? Esto está buenísimo, esto tenéis que venderlo, esto tenéis que comercializarlo de alguna manera. Ramón Coalla fue una de las personas que nos dio un impulso, ¿no? Que dijo, coño, hay que hacer algo, no sé... O sea, y nos lanzamos un poco gracias a él, Germán Blanco también, bueno, un montón de clientes que tenemos. Y bueno, pues nos pusimos a ello y bueno, costó lo suyo porque bueno, todo el procedimiento de registro sanitario y todo lleva tiempo. Pero bueno, llegó un día que bueno, pudimos hacerlo y ya llevamos, no sé, unos 3 años a lo mejor. Sí, un poquito más. Y bueno, sí. Hasta ahora hemos ido vendiendo poquito a poco porque es que el restaurante no te permite. No te permite hacer labor comercial, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, este año ya un poco con este cambio queríamos enfocarnos un poco. A ver, vamos bien, se va vendiendo, gusta, pero también he de decir que es un producto que no se vende solo, hay que explicarlo. La gente ve ahí Royal de Foie Gras, no sabe qué es, entonces bueno, en cuanto lo prueban, la verdad que no hay problema, pero el caso es que lo conozcan, ¿no? Pues un poco igual que la sidra, es lo mismo, te puedo contar. Aparte de un plato que, o sea, elaborarlo llevan horas, ¿no? O sea, bueno, tiene su trabajo, sí, complicado, ¿no? Para hacer una Royal, claro. Sí. En el restaurante, lo hacemos los dos ahí, se cocina en el restaurante, no lleva autoclave, no lleva nada. Bueno, todo muy natural, no lleva ningún aditivo, no, la verdad que es un producto rico y bueno, y está gustando mucho, estamos contentos. No, en serio, alucines, está buenísimo. O sea, viviría solo comiendo eso, ¿eh? Gracias. Pero la idea es que sea el primero de una serie de productos que tenéis en mente, sí, incluso con colaboraciones. Efectivamente, vale. Otra razón de este cambio hacia poder elaborar otros productos. Creemos que hay un mercado ahí bastante interesante y siempre basados en la calidad. Estamos ahí un poco jugando con amiguetes, como son azas, ¿no? Claro. Vaya, que claro, vais a lo grande. Sí, bueno, a los amigos que nos encontramos por el camino, sí, claro. Sí. Y de ahí, bueno, partirá más cosas. Es la idea, hacer una línea de productos de una calidad que para nosotros, vamos, nunca baje, ¿no? Y hacerla en casa, sin duda, hacerla en casa. Qué bien. Sí. Otra línea de trabajo. Claro. Sí, precisamente ayer estuvimos en Lastres con Agus, con Ana y probando unas anchoas en mantequilla con ciertos sabores que vamos a sacar próximamente. Estamos muy contentos, la verdad. Y haciendo alguna cosita con la Fontona y bueno, la verdad tenemos varias ideas, pero bueno, todo lleva un proceso lento. Porque con esto de las anchoas ya quizás llevamos 1 año y medio a vueltas, porque ellos la verdad que andan muy ocupados, gracias a Dios, porque tienen un productazo espectacular y tienen una demanda muy grande. Bueno, y están medrando, o sea, que también ellos también están en un proceso de... Sí, creo que nacimos más o menos en el mismo año. Justo igual. De hecho, nos conocimos en la feria, ¿cómo es esta que hay en Avilés cada 2 años? Salinor, ¿qué se llama? Sí, Salinor, eso es. Sí. Ellos están en lo de Emilio Martínez, estaban buscando vinagre para hacer boquerones. Y nosotros casi estábamos, no sé si abiertos o íbamos a abrir. Y nosotros estábamos buscando anchoa asturiana. Y de esto que coincide la pareja, nosotros, no sé qué, empezamos a hablar y mira... Y la verdad que fue desde el principio una gente que nos llevamos genial y bueno, y nada. Mira, Bego, vino Ana y cuando le pedimos la canción para empezar, dijo, soy de Vallecas, tengo que pedir a Rosendo. Y nos puso a Rosendo, o sea, que para que veas. Hombre, Ana es muy... Le va el rock ahí vallecano, es verdad. Sí. Y bueno, incluso...
El otro día estuvimos en casa y decíamos, oye, que compras la empanada que faena ahora en Gunea. Y claro, lo decía, ostras, 1,3 kg, estoy comiendo empanada 8 días yo. Bueno, sí, estamos pensando Pero Taisa está haciendo empanada y todo para vender al pueblo, que mola mucho. Sí. Ojo, es un producto que yo creo es que no conozco a nadie que no le guste, ¿no? Y que encaja en cualquier fiesta o en cualquier cena. Y es verdad que queremos hacer 2 tamaños, ¿vale? Por ese motivo. Sí, por favor. Pensar en los parelles. Luego no es tan grande, de verdad, puedes pensar en el kilo, pero luego no es tan grande, Pablo es el comercial. Pero bueno, no, digo que vamos a hacer pequeñita, o sea, la mitad. Yo creo que Pablo está mirando en mi tamaño y va a decir, si estoy comiendo de una senta. No, pero que luego no es tan grande. Además, bueno, aguanta bastante por el tipo de masa que lleva, que es así. A mí me gusta bastante. mucho el mundo de la panadería, pastelería y momento pandemia repetimos otra vez, ahí que cocinamos con amigos online y demás, hicimos una empanada, salió la receta muy rica y de ahí también nació la idea, ¿no? Sí. Bueno, pues yo ahora lo que aconsejo a todo el mundo es que os siga en redes sociales, esté atento, en cuanto se abra ese menú de sidra, que se apunte porque va a volar, está clarísimo que va a volar. Esperemos. Y luego, en cuanto llegue el verano, el que no conozca Gunea, que vaya a conocer la experiencia de tomar un menú en el Gunea, porque estoy seguro que en cuanto tenga una ocasión especial para asuntar un par de collacios o collacies, que va a ir allí y reservar el espacio, ¿no? Pues, yo creo que sería el proceso natural, ¿no? Sí, mejor descrito imposible. Sí, muy bien. Sí, totalmente. Oye, muchas gracias. Yo ya sabes que me encanta lo que hacéis, presta muchísimo y a seguir peleando y marcando tendencia. Ha costado venir, pero ahora que hemos arrancado ya, llámanos cuando quieras. Hala, todas las semanas. Un abrazo fuerte. Colaboración, David, gracias. gracias.